Lo que contemplo en la hondura del túnel no es la promesa de una luz, sino la persistencia de las sombras, un reino sin aurora, donde la penumbra no anuncia el fin, sino que se erige como su forma más pura. Y, sin embargo, el espíritu humano, obstinado en su ilusión, continúa anhelando una claridad última, como si el destino, en su severidad, debiese concederse a sí mismo un gesto de misericordia. Mas todo laberinto enseña, tarde o temprano, que la salida no siempre es redención, sino, en ocasiones, una forma más sutil de extravío. Así, en este tránsito orgánico y ancestral que llamamos existencia, se impone una verdad ineludible. La materia, en su más íntima condición, está destinada a la corrupción. Escribimos sobre fibras que habrán de deshacerse, sobre superficies que el tiempo reclamará sin excepción. Y de igual modo, tu cuerpo y el mío, sin privilegio ni excepción, retornarán a la descomposición que nos iguala. Si se pretende hablar de un final verdadero, no puede hacerse con certeza, pues el tiempo mismo, que parece contenerlo todo, acaso no sea sino un intervalo en una vastedad más antigua. Cuando la energía decline hasta su límite y la entropía alcance su imperio absoluto, no habrá ya movimiento que perturbe el silencio, solo un reposo inmenso, un congelamiento universal que algunos llamarían paz, no por su naturaleza, sino por la ausencia de toda oposición. ¿Y por qué habría de reservarse dicha paz únicamente al ser vivo, si el equilibrio último concierne por igual a lo animado y a lo inerte? En tal estado, incluso las construcciones más elevadas del pensamiento, las leyes, los axiomas, las certezas que hoy veneramos, se disolverán en su propia insuficiencia. Todo principio se debilitará, toda formulación se volverá tenue, hasta quedar reducida a menos que un vestigio en el no espacio y en el no tiempo. Somos, en esencia, la convergencia de innumerables muertes, átomos que una vez pertenecieron a otros cuerpos, dispersos y reunidos de nuevo en esta forma efímera que, desde su nacimiento, se encamina hacia su disolución. Fuimos, en origen, materia de estrellas, fruto de una luminosidad primigenia que, al extinguirse, dio lugar a la sustancia, y, sin embargo, esa grandeza inicial no impide nuestra fragilidad presente. En la vastedad de otros mundos, lo que somos podría ser apenas una rareza, una improbabilidad casi insignificante. Contemplo a los otros transitando senderos inciertos, como si su existencia respondiese a operaciones irresolubles, a ecuaciones que no admiten solución. Y en este escenario, las antiguas formas, los símbolos, los escudos, las herencias, resurgen no como reliquias, sino como intentos desesperados de conferir sentido a una continuidad que se escapa. Las edades se suceden, las décadas se acumulan, y aún así, la conciencia parece no alcanzar su plenitud. El simple acto de experimentar, lejos de ennoblecer, precipita con frecuencia una decadencia silenciosa. Persistimos quizá no por virtud, sino por número, multitudes que se agrupan, que se organizan, que se enfrentan y se juzgan, mientras algunos desprecian y otros fingen comprender. Entre la misantropía y la filantropía se dibuja una tensión irresuelta. Unos niegan al hombre, otros lo aceptan sin comprenderlo. Y en ese entramado de conceptos, donde las palabras se citan a sí mismas, la realidad se diluye en una sucesión de signos. En la superabundancia de lo humano, la lujuria se confunde con el amor, y éste, a su vez, no es sino el reflejo de un cerebro que se embriaga en sus propias secreciones. La paradoja se impone. Aquello que sostiene también corrompe, aquello que protege encadena. La especie, en su fragilidad, se aferra a sí misma, ignorando si tal persistencia es salvación o condena. Y entonces,
el espejo, no como simple reflejo, sino como juicio. En él no solo se revela el rostro, sino la totalidad de aquello que se esconde tras él. Las palabras como armas, las ideas como defensa, la retórica como sustituto de la acción, pues hay heridas que no requieren filo y verdades que, al ser pronunciadas, se tornan más incisivas que cualquier instrumento. Entre aquellos que cargan con su desorden y aquellos que lo niegan, se despliega la ilusión de que todo posee un límite final, un colmo definitivo. Mas los colmos se multiplican: lo biológico, lo artificial, lo físico, lo absoluto. Y en ese exceso el pensamiento busca desviarse, trazar tangentes, encontrar en la razón una forma de contención. Incluso en la desviación, la matemática nos recuerda que todo apartamiento responde a una ley. Así, este discurso no concluye, se prolonga, se transforma, se repliega sobre sí mismo, pues hay ideas que, aún destinadas a desvanecerse, persisten lo suficiente como para recordarnos que, incluso en la certeza de la disolución, el pensamiento continúa, obstinado, en su intento de comprender.